Bueno, la ponencia de hoy se titula Medicina interna, hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas e insuficiencia cardíaca. Y el ponente del día de hoy es Estefano Carrasco Facundo. Él es estudiante de 12º ciclo de Medicina Humana de la Universidad Continental, pasante de cirugía de tórax y cardiovascular, PAS subdirector CPA SOSEM UC del año 2024, PAS director CPA SOSEM UC del año 2023, Paz, participante del CAPS del año 2023 y participante del CCN del año 2023. Bienvenido, Estefano. Adelante, ya puedes comenzar. ¿Sí me ve? Sí. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Para comenzar, disculpen, ni me he visto, la verdad. Ya que cierta persona que comienza con T y termina en Talía, ¿no? Ya bueno, para el nombramiento, gracias por esta oportunidad para poder explicarles un poco a ustedes, pues, cómo es un poco, no, tanto yo quería profundizar, yo quería que sea, pues, no, para profundizar cada tema, y fue culpa del cirujano general, ¿ok? Lo funamos, a los full mondonguito. Bueno, ya, ahora me funan a mí, otra vez. Ya, bueno, no importa. La cosa es que, eso, pues, quería explicar un poco cómo iba a ser un resumen, ¿no? Para lo más importante de lo que nos interesa de por sí en el pregrado, que es, pues, básicamente responder en el pase de visita, ¿no? Responder lo que más interesa. Aparte, claramente, aparte de los exámenes, pues ahora tenemos hasta por las puras exámenes, ¿no? Como sabemos. Ahora el ENSIF, el ENAM, el E-Salud, y ahora no sé qué van a poner más. Ahora, los siguientes años, pues quién sabe. Y ya bueno, pues entonces eso es lo que interesa. ¿Y qué le interesa eso? Pues las guías del MINSA, las guías de salud. Salud tiene sus guías, la MINSA tiene sus guías, pero hay en general en el hospital, mayormente se basan en ciertas guías muy conocidas, que, ¿no? Que obviamente ya algunos que han rotado, lo más probable que lo hayan visto, que es en este caso las guías del AJA, las guías de ESS, que es la de cardiología de España, ¿no? Y entre otras guías, por ejemplo, la del MINSA, la actual acá, y la de salud, ¿no? En este caso ya, pues eso. Que están libres para todos, pues, ¿no? No sé si, bueno, si deben revisarlos, ya que de por sí ya es esencial, ¿no? Ya que se van autorizando y de por sí como ser estudiantes, igualmente que como debemos estar leyendo mayormente estudios, por ejemplo, metaanálisis, papers, entre otras cosas, también debemos ver esas cosas, ¿no? Muy aparte de solo quedarnos con las diapositivas y ya, pues, ¿cuál es el sentido que solamente leer diapositivas? No. Y ya, pues. Y si se le interesa más, pues se recomienda, bueno, me gusta a mí el Washington de cardiología, pues está chévere. Entonces, pues eso. Aparte, pues como obviamente hay guías, por ejemplo, para métodos, o sea, primero tienes que seleccionar tu método de estudio también, pues, ¿no? Y tu fuente de estudio. Y dentro de tu fuente de estudio, por ejemplo, ya, pues puedes, de fuente de información, pues puedes buscar, hay los libros de medicina, ahí están los resúmenes, por ejemplo, los que te dan las academias, ¿no? Y también están por ejemplo, las diapositivas, ¿no? Las diapositivas que te da la universidad de por sí, o lo que hacen las clases y todo. Y si te quedas con solamente una fuente de información, pues te limitas ¿no? Te limitas solamente a esa fuente de información. Y te has dado cuenta que obviamente la universidad te prepara solamente con lo necesario, con las bases. Ya depende de ti si tú buscas más información, buscas en las guías, buscas en los libros, y no vas a reemplazar este, cuántos tiempos, décadas de formación de doctores que siempre lo han buscado, han leído los libros, los típicos, los clásicos, el Harrison, el Guyton, el Gannon, etc. Y vas a reemplazarlo por diapositivas, pues, ¿no? Y ya bueno, pues eso. Para comenzar, porque ya estoy bastante, no creo que terminemos, la verdad. Porque es lo que quería ver, la insuficiencia cardíaca es bastante, ¿no? A pesar de que quiera hacerlo
solamente en la primera capa, no profundizarlo tanto. Y bueno, pues he tratado de sacar, a ver, un momento, para compartir. He tratado ya, ya. He tratado de sintetizar lo más importante, basándome principalmente en las guías, porque es lo que le van a preguntar. Pues, por ejemplo, en el pase de visita, pues todo es basado en evidencia, todo tiene que ser basado en tal. Por ejemplo, si te dicen ella, pues, ¿por qué es tal cosa? ¿No? ¿Qué es, no sé, hipertensión? ¿Qué es Zika? ¿O qué es un infarto, IMA? ¿No? O dime la definición. Y ya, pues tú no vas a decir, le dices que, pero el doctor te va a decir, el asistente te va a decir, ¿según quién? ¿No? ¿Según quién? O sea, según tú, según qué cosa. No, pues no. O tus clases también, ¿no? Pues ahí vas a decirle, pues según la guía del AJA, y ya, pues según el LSC, según el Gano, ¿no? Según el Gaitan, según el Washington, según tal cosa, o según la OMS, pues, ¿no? Y ya tienes una referencia de dónde decir, ¿sabes qué? Lo saqué de aquí. Es como, por ejemplo, es por eso que siempre debes tener referencias relevantes, pues, ¿no? A mí algunos se ponen ahí rápido, pues googlean y sale según Wikipedia. No, pues ahí está, ya tampoco tanto. Créditos ChatGPT, exacto. Pero al menos ChatGPT, pues, o sea, te compras el premium, pues ahí. Pero la verdad a mí me gusta Perplexity, que te pone ahí referencias y ya pues tienes que especificarlo. Y ya pues, este no es. Ahí está. Te va sacando ahí. Ya, eso es. Ya vamos a verlo. Um, ya, vamos a comenzar con hipertensión arterial. Hasta que vamos. Me he hecho correr ya no importa. Pero todo es culpa de un cirujano general. Ahí lo dejo. Ya bueno, vamos a fundarlos. Me paran fundando también a mí, pero pocos. Ya. Ah, ya. Con respecto a hipertensión arterial, pues, ¿qué nos interesa en hipertensión arterial? La famosa, pues, enfermedad o muerte, pues, poco a poco, silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Le dicen silenciosa porque realmente no se manifiesta, no ves un paciente y tú dices, pucha, signos, síntomas, lo vas viendo cómo es, ¿no? Es ectoscópicamente, porque, por ejemplo, un doctor, por ejemplo, mis primeras rotaciones, pues, medicina 1, medicina interna, el doctor me acuerdo que siempre me decía, desde que ingresa el paciente al consultorio, desde que tú estás en el pase de visita, tú debes estar viéndolo, observándolo. Por eso se le dice como, por ejemplo, los doctores nos dicen también como si fuéramos unos detectives, pero pues tenemos que saber, tienes que leerlo, conocerlo para poder verlo, pues, porque si no, tú vas a ver, no vas a ver si no lo conoces, si no lo lees, pues, ¿no? Entonces, lo primero que tienes, desde que ingresa el paciente al consultorio, tú debes estar viéndolo, hasta cómo te mira, cómo está su postura, ¿sí o no? ¿Qué postura adopta? ¿Qué le duele? ¿Cómo camina? Si está cojeando, si se coge el cuello, por ejemplo, porque tal vez tiene un dolor no cervical, lo ves también cómo está su cabello, cómo está su piel. Esos detalles, ¿no? Esos detalles que, por ejemplo, que otra persona, pues, que lo ve tan cotidiano o pasa por alto, que, pues, que hace la diferencia realmente, pues, ¿no? Por ejemplo, porque al final la medicina es una nada más, ¿no? Y la medicina, pues, todo se relaciona al final, porque es un cuerpo, es una persona, pues, no solamente una enfermedad. Y ya, pues eso. Entonces, rectopsicamente. Entonces, pues tú no ves en la calle una persona y dices, pucha, ese tiene hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque lo sé, pues ahí lo he visto. No, pues no es así. Pues no. A menos que lo puedes sospechar porque, por ejemplo, tú lo ves obeso, tú lo ves sedentario, tú lo ves, no sé, qué cosas, pero lo puedes sospechar, no es que patognomónico, ¿no? Y ya, pues eso. En ese caso, comenzamos con hipertensión arterial, pues es una elevación, obviamente, elevación, hipertensión arterial, tensión arterial. Entonces, pero aquí el problema acá
No, bueno, no hay problema. La actualización, antes las guías eran desde 140 a 90, y todo va subiendo, pues, ¿no? Y en este caso ha cambiado en los últimos años, por ejemplo, con este caso de la guía del AJA, que ya no es, por ejemplo, lo han bajado, pues, ¿no? Los límites lo van bajando, lo van subiendo, dependiendo ya a criterios de los cardiólogos, obviamente, de las entidades correspondientes y ya pues tal vez influenciados, tal vez influenciados por ciertos factores, pues, ¿no? Pero ahí le dejamos. Y ya pues entonces, pero claramente respeto todo. Y entonces, en este caso, vamos a tomar en cuenta una hipertensión, una elevación de presión arterial sistólica, o sea, hay sistólica, sístole, diástole, después lo que ves ahí, entonces el mayor, pues, ¿no? El mayor, 130, mayor a 130, y luego el menor, pues, mayor a 80 milímetros de mercurio, obviamente. Y ya, pues, entonces, cuando tú ves ya a un paciente, obviamente, al inicio de tus rotaciones, lo primero que vas a ver es lo que te van a decir, semiología, signos y síntomas, ¿no? Signos y síntomas. Sí, lo primero que debes tener el paciente como mínimo es signos vitales. Para eso, en todas las emergencias hay triaje. En el triaje lo mínimo que debes hacer es signos vitales. Y como dice su nombre, vitales, son indispensables. Y si en el triaje, si desde el comienzo de que ingresa el paciente, ya hay errores del personal, pues no, por X razones, por saturación, no solamente del personal, o sea, tal vez por simple gestión, pues X cosas, factores, desde ese momento, si los signos vitales son colocados mal, obviamente van a llegar, si tú estás en tópico, topiqueando, ¿no? Tópico de medicina, te llega un paciente, estás diciendo, ya te dicen, interno, o estudiante, ya, vas a tomarle, hacerle la historia clínica, pues, típica historia clínica que estás ahí iniciando. Entonces, en ese momento, tú lo que vas a ver es pues no te van a entregar un papelito, MINSA o tal vez de salud, ahí vas a ver la historia, entonces vas a ver ahí signos vitales. Todo lo que vas a tomar en cuenta, obviamente, lo primero que vas a ver es los signos vitales. Ahí sales, cuánta presión tiene, cuánta frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, eh, el AJO, ¿no? Obviamente. Entonces es lo primero que estás viendo. Pero si en este caso los signos vitales uno, digamos, se equivoca, ya no, está tranqui, mira, todo está correcto, saturación correcta, 98%, 95%. Y ya pues dice, no tomas en cuenta tomas en cuenta como si fuera escrito en piedra esas signos vitales. Y yo, pues entonces tú le preguntas enfocado por lo que ves, pues, ¿no? Porque es lo que pienso, pues digamos, ese día te pusiste a estudiar infectología y te pones a buscar ahí dengue. Tú ves a todos dengue, porque ese día estudiaste dengue. O no sé, pues, o estudias pediatría y todo este tópico de pediatría y buscas ya lo que has leído, pues, ¿no? Porque buscas lo que ya conoces, lo que ya has leído. Entonces, pues eso. En ese momento, pues tú vas a buscar eso, te vas a enfocar en la historia clínica a eso. Sin embargo, no somos especialistas, claramente. La especialista cuando es interconsulta, vas y ves su especialidad. Y pues claramente porque para evitar errores, para que es un máster, es un top de esa especialidad. Y ya pues, pero es por etapas y ya pues interno tiene que absorber desde un inicio hacer una buena historia clínica desde un comienzo, porque desde que eres estudiante debes aprender eso, porque si haces una buena historia clínica, haces un buen relato, si haces un buen diagnóstico, ya tienes la mitad del tratamiento. Si eso con un buen diagnóstico ya tienes la mitad del tratamiento y ya, pues no, depende del contexto, obviamente, depende. Todo depende, así que nada es absoluto. Todo depende y depende. Parece broma, pero sí era real. Me real. Y ya pues eso. Entonces, allá que estábamos, ya. Entonces, sí o sí, ¿cómo evitamos el error? ¿Cómo cortamos la cadena de error? Porque eso es un error. O sea, desde un inicio tal vez se puede pasar, porque todo a pesar del super traje, pues somos personas. Somos, a partir de la bata, somos personas. Podemos equivocarnos porque es así, es humano. Pero entonces, ¿cómo evitamos esa cadena de error? Volver a hacer todo. ¿Es pesado? Sí. Es tal vez complicado, sí. Pero de por sí, desde que aceptaste la bata blanca, desde que te pones la bata blanca, desde que te pones el scrub hasta para ir al baño.
Te pones la bata blanca emocionado hasta para comprar la cafetería. Sí, los he visto, los he visto. ¿Ok? A mí, yo solamente lo hice una vez, un día, y luego nunca más. Pero los he visto, andando por todas partes. Veo qué calor, estamos a 30 grados, con su bata blanca de algodón, esos gruesos del laboratorio, andando, feliz. Ya, pues, desde que aceptaste eso, es tu deber, tienes deberes y derechos, pero tu deber es hacer bien las cosas, ser lo más competente posible desde acá, porque otras personas se pueden equivocar en un Excel, se pueden equivocar con cualquier cosa, pero no mueren personas. Aquí, si tú te equivocas, fallece alguien. Fallece un hermano, un primo, un padre, una hermana, un hijo, etc. Y ya, pues ahí es tu deber. Y la cosa que eso, pues, ¿no? Entonces, debes volver a hacer todo. ¿Y cómo evitas ese caer en error? Tú hacer todo. Vuelves a tomar la saturación, la ocultas, le tomas la presión. Igual en el tópico está todo ahí, es todo al alcance, siempre va a haber, ¿no? Y si no hay, obviamente tienes que cargar siempre, ¿no? Tus cosas y tomar en cuenta eso. Ya, bueno, vamos a correr esto. Bueno, esa es la definición, obviamente. Esto es definición también de captura. Ahí está, para decirle exactamente esa definición por letra, por memoria, o tal vez ya te acostumbras, ¿no? Y le dices eso y el especialista dice, ¿no? Te va a decir, ya pues sí, con letra y todo, exactito. Porque obviamente hay estadios, pues, ¿no? Así como el FEBI, pues el FEBI, fracción de eyección ventricular izquierda, pues obviamente hay conservado, levemente disminuido, pues obviamente. Igualmente ya cae en hipertensión arterial. Y según pues, el AJA 2025, pues entonces va yendo por etapas, pues, claramente. Sí, entonces, pues, el típico no vayan a hacer lo que he visto muchos, ¿no? He visto, escuchamos, vemos y juzgamos, y ya, pues entonces, 120-80, 120-80, 120-80. No, pues no es así. Entonces, ese 120-80 y dices 120-80. ¿Tú lo ves? Crisis hipertensiva. Pucha madre. Y sí he visto. Ya le viene interconsulta a cirugía de tórax y cardiovascular. Interconsulta. Yo revisando la historia. Veo diagnóstico, uno de esos diagnósticos presuntivos. Neumotoras. Veo saturación 98%. ¿Cómo que es 98%? Si está en neumotórax, ¿no? ¿Qué fue? Ya bueno, cositas. Y ya pues entonces, para evitar eso, tú vas al paciente, lo vuelves a analizar todo y así cortas la cadena de error. Y ya pues eso. Entonces vamos viendo, elevada 120, ¿sí, no? 120 a 129 y menos de 80, o sea, estamos menos igual y de 80, o sea, estamos ahí, pues, ¿no? Pero obviamente ya estos son criterios, pues, es guías. La guía es como dices, te guía, pero no te obliga exactamente a seguir reglas exactas de eso. Porque en la vida real, las reglas, criterios, guías, va a haber de todo. No estamos en USA, no estamos, es Perú, somos peruanos. Entonces, pues en la vida real cambian las cosas, pues, ¿no? Por ciertos factores externos que lamentablemente debemos adaptarnos, pero hacerlo mejor con lo que tenemos, ¿no? Y ahí va el objetivo. Entonces ya, pues el estadio 1, pues como sabemos, 130, 139, 80, 89, si te das cuenta, ahí puedes hacer una memotecnia, porque mira, 120, 129, 120, 129, 130, 129, entonces vas ahí, luego recién va a 80, 89, y ya pues va. Y parecido al FEBI, ¿no? Pero en este caso, pues, ahí para ver el porcentaje también, y cómo ves el FEBI, ya pues ahí está para que busques, bueno, si te interesa. Tal vez me dices ahorita, no, no, yo voy a ser cirujano plástico, ya, vas a ser cirujano plástico. Ok, bueno, pues entonces el estadio 2, pues 140-90, antes decía 140-90, y recuerdo, 140-90, antes era así, ¿no? Y ahora 179, 170 decían ya, pero lo han bajado, pues, ¿no? Entonces ya, pues, bueno, la epidemiología, pues, no, es importante bastante, pero en Perú, pues, es más o menos el 30%, mayores de 18 años, ya se sabe que ya está bastante prevalencia. Hipertensión arterial, hay muchas personas que se pasan años con hipertensión arterial o hasta una década al menos, y más de una década, si no se dan cuenta de su hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque se confían, desconfianza, dicen, no, los doctores son así, pues no.
y ven un doctor ahí incompetente y piensan que todos son así, pues, ¿no? Y lamentablemente es así, no confían ya en el ministerio, no confían en hospitales porque cosas. Pero eso es ahora, tal vez no es todos, obviamente no es todos, nunca hay que generalizar, hay muy buenos, pero ya pues hay que cambiar las cosas poco a poco. Y ya pues entonces, pues en este caso, vamos a seguir diagnóstico y criterios, pues, obviamente, siempre va a haber criterios para todo, aquí para todo, criterios hasta para respirar. Ya, entonces, ¿cómo diagnosticas hipertensión arterial? Se puede confirmar mayor o igual a 2 lecturas. Y en este caso, 2 visitas, hay que decir, dos consultas que te tomen la presión arterial. En este caso también, que salga ahí paciente y dice, viene en consultorio porque también he estado, por ejemplo, en consulta de cardiología, y ya pues el paciente viene y te trae algunos, hasta algunos te dicen que toman, no sé, una pastillita, su losartán, hasta losartán y nifedipino y cosas así, hasta combinado. Y dicen, no, no, no sé, es para el corazón, ni idea. O tú le preguntas, el típico, pues, ¿no? Que viene ahí y te pregunta, tú le preguntas hasta el máximo, hasta el profundo, le vuelves a preguntar, y luego cuando llega el doctor, tú le presentas la historia del paciente y te dice, y el paciente de la nada, es que soy hipertenso. Tú te quedas como que, payaso, pues, ¿no? Es como que te pregunté, no me dijiste. Ah, ya, pues bueno. Pero pasa, mucho, demasiado. Y luego el doctor dice, tienes que aprender a preguntar, pero aprender a hacer una historia clínica, y tú te quedas payaso. No, pues, pero bueno, X. Y ya, pues entonces, en la consulta hay algunos que son muy organizados, te traen hasta tienen una libretita por ejemplo, los controles de presión arterial, porque ellos mismos hasta tienen pues, el tensiómetro, hasta Riester, pues, automático que ¿no? Y algunos tienen hasta, pues, no tienen indicación de mapa, y ahí tienen que ver qué es el mapa. Y ya, pues, y también hay criterios de lo que, para si un personal de salud te toma la presión arterial, y criterios para los que, ¿no? Cuando utiliza el paciente ya un mapa. Y hay también criterios en indicaciones de en qué pacientes ponerle mapa, enviarle mapa a casa, pues, ¿no? Y ya, pues, entonces eso. Bueno, un poco de la fisiopatología, pues obviamente ¿por qué dice desbalance neurohormonal? Pues claramente pues, por ¿no? vías simpáticas, parasimpáticas, simpáticas, adrenalina, nora, epinora, ¿no? Nora, adrenalina, nora, y parasimpáticas, pues acetilcolina, receptores, receptores de acetilcolina, nicotínicos, los otros, los simpáticos, pues no, los receptores alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y ya pues eso ya es fisiología. Entonces, como es fisiopatología, vamos a ver en qué es el desbalance, ¿no? Que causa esta situación de hipertensión arterial. Y bueno, pues entonces, porque desde un inicio parte, porque el cuerpo lo que trata de hacer es compensar ciertas cosas que pasan, ¿no? Entonces, al tratar de compensar, tal vez ayuda, pues obviamente ayuda por un cierto tiempo. Sin embargo, a largo plazo, pues empieza a haber cambios porque se adaptación celular. De hecho, adaptación celular creo que me suena a, al Robbins, o fue al Robbins. No me acuerdo, ya tengo ahí, vino un flashback. Ya bueno, adaptación celular. Entonces, o fue al Gano. Bueno, ya bueno, entonces, pues obviamente reactivación de renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, y pues obviamente aldosterona. Entonces, ¿qué es aldosterona? Retención de agua, básicamente agua entre comillas, ¿no? Retención de líquidos, volumen. Y si aumentas volumen, retienes más. ¿Y cómo retienes el volumen? ¿Cómo retienes volumen? Pues los túbulos renales. Y de hecho es bonito el tema ese, ¿no? Y muy usado, pues obviamente debes saber en dónde esté ubicado, pues, ¿no? En renal, túbulos renales, riñón, y está proximal, asa de Henle, distal, ¿no? El colector,
y en qué momento, en ese momento, en qué lugar también actúan los diuréticos. Y también lo tiene que saber para eso tiene que saber anatomía, pues fisiología, hisopato y pues también farmacología para ver en qué parte, ¿no? actúan ciertos diuréticos, diuréticos de asa, por eso asa de Henle. Ya, pues sí, ¿no? Y si sabes esa parte, también sabes que en esa parte del túbulo renal, pues, qué es lo que, qué intercambio de iones hay, pues, ¿no? Sodio, potasio, ¿no? El magnesio, o solamente agua, ¿no? ¿Y cómo? ¿Con acuaporinas o solo? Bueno, ahí va viendo, ahí son preguntas al aire que dejo, pues, que te interesa, pues, leer. Aunque realmente no es que si te interesa, pues, es un deber más que interesar, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues entonces retención de sodio. Sodio, vamos a llamarlo, pues, por fines académicos, sodio jala agua, ¿ya? Es como si fuera, el sodio le gusta el agua, ¿ya? Jala agua. Sodio pasa, el agua va atrás, siguiéndolo, migajeándolo, ¿ok? El agua migajea el sodio. Ya, pues entonces, si el sodio va para allá, el agua va para allá. Entonces, y por ejemplo, si esta es la capa, ¿no? Una capa, una membrana, si el sodio hace ahí intercambio de iones, bomba sodio, potasio, TPasa, si es en este caso activo, ¿no? Entonces, el sodio pasa y el agua lo migajea, entonces va para él, con él. Y si va para él, pues entonces si retienes sodio, también retienes agua. Si retienes agua, volumen. Volumen, ya pues ahí va. Empieza, ¿no? Y ya, pues disfunción de NO es un óxido nítrico. Vamos a ver, óxido nítrico, hay obviamente factores, hay enzimas que, pues, ¿no? que hay es en vasodilatación y vasoconstricción. Vasodilatación, o sea, que está pues, en la luz, ¿no? En este caso, vasodilatación, vasoconstricción. Y en este caso son estimuladas por ciertas excitaciones. Ya, pues si eso es toda una cosa, pues, ¿no? Hay quimiotaxis, por ejemplo, en la llamada quimiotaxis por procesos inflamatorios, porque no necesariamente tiene que ver, pues, infeccioso, pero es inflamatorio, inflamación. Pues, tienen que estimular, tal vez, ahí está, óxido nítrico, vasodilatación, ¿para qué? Porque tiene un porqué, pero se produce eso, quieren, ¿no? Ejercen eso. Ya, bueno, pues entonces no vamos a pasarnos acá. Ya, pues entonces con respecto a, ¿no? Sí, simpático, hiperactivo, dice, ¿no? Como dice, adrenalina, ignora, ya pues vamos por ahí. Pero como estamos hablando de hipertensión arterial, estamos hablando de algo crónico. Y vamos a mencionar acá, pues, me acuerdo si no me equivoco, pues sí, digamos, si un paciente tiene, digamos, 5 años. Tú dices, ¿por cuánto tiempo tienes diagnosticado hipertensión? Le preguntas, pues, ¿no? Es importante, ¿por cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque desde los 5 años, luego hasta los 10 años, 15 años, cada 5 años, pues te vas pensando, mm, pues tiene daño renal y le pides ya, pues tienes idea de hipertensión arterial, ¿no? Estenosis arteria aferente, y yo pues te vas pensando estenosis arteria aferente, pues entonces no llega mucho volumen, ¿no? El tubo al riñón, entonces el riñón dice, no tengo volumen. Entonces dices, si no tengo volumen, entonces empiezo a estimular algo que me retenga agua, me retenga volumen, me retenga sodio, porque supuestamente está mal, pues, ¿no? Está bien la retención. Y empiezas a compensar cosas que no debería compensar. Y ya pues todo se desbalanza. Y ahí va el problema. Y ya, pues entonces, pero como es el crónico, también se adapta el corazón. Pues el corazón también se adapta. ¿Y cómo se adapta? Pues acá también va fisiología, que es, pues no, precarga, la precarga, postcarga. Y para saber la que es precarga, postcarga, pues debes saber desde un inicio el ciclo cardíaco. Otra vez volvemos a un inicio, ¿te das cuenta? Todo se va desde un inicio. Todo al final, o sea, aunque dices, no, es que no me cayó bien, no lo entiendo esa parte, al final sí o sí lo vas a tapar, porque todo es repetido. En medicina es repetir, repetir, repetir. Vas a leer la misma página tal vez un montón de veces
y ya, pues, ¿no? Y te vas a tener gustos y las especialidades que no vas a entender para nada, pero pues en otras vas a ser muy bueno, ¿no? Por ejemplo, yo traumatología, no, traumatología es la que detesto, pero ya, bueno, respeto gustos, pero para gustos hay colores, pues, ¿no? Y ya, pues, bueno, entonces, por compensación, pues, ¿no? Precarga el volumen, retorno venoso, aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, retorno venoso, es volumen, es dependiente del volumen, ¿no? Entonces, al final llega ¿no? Al ventrículo, entonces a la cantidad, la cantidad de volumen, pues llega al ventrículo, entonces el ventrículo se adapta para ver con cuánta fuerza de contracción tiene que ejercer para botarlo, pues, ¿no? Para llegar, para que oxigene, y luego cuando pase el ventrículo izquierda, llega al ventrículo izquierdo, pues entonces al final también va a pasar lo mismo, pero con la sangre oxigenada, obviamente, y esa mente pues va a contraerse, tiene que ejercer la suficiente fuerza para, 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 para vencer, en este caso, la postcarga, que sería representada pues, ¿no? por la resistencia vascular periférica, y en este caso más específicamente por la válvula, ¿no? Que es la aórtica, que tiene tres válvulas. Entonces, va a tener que vencerlo para poder, ¿no? Esa presión para poder liberarlo al sistema, ¿no? Y ahí, pero hay problema ahí. Si hay hipertensión arterial, si te pones a pensar, hipertensión arterial, si hay hipertensión arterial y el ventrículo izquierdo tiene que vencer esa hipertensión, de por sí, tensión arterial, o sea, la tensión arterial tenía que vencerla, ¿ya? La poscarga tenía que vencerla, pero ahora es hipertensión arterial. Y si hay hipertensión arterial, tiene que vencer, entonces tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder vencer esa hipertensión arterial. Y dices, entonces si está haciendo un sobreesfuerzo, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Tú cuando vas al gimnasio, vas al gym, full gym rat, pues, ¿no? Al Smart Fit, entonces ahí te pones a hacer, ese es un sobreesfuerzo. Entonces, ¿qué pasa con tus brazos, con tu pierna, con tu pierna, lo que sea? Pues entonces de lo que está, pues todo, ¿no? Y se hipertrofia. ¿No? ¿Sí o no? Porque lo fuerzas, porque el músculo se adapta, ¿y qué es el corazón? Una parte, ¿no? Es un tipo de músculo, porque hay tipos de músculo, esquelético y cardíaco. Cardíaco dependiente, pues, ¿no? Calcio y todo es una cosa. Bueno, eso ya, vamos ahorita por las ramas y no terminamos. Ya, bueno, entonces, eso, pues. Entonces tiene que vencerlo. Y si es hipertensión arterial, entonces tiene que forzarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se hipertrofia, porque el músculo, pues, se trata de adaptar a lo que hay. Entonces, trata de, es hipertrofia, y si es hipertrofia, un momento al inicio, pues, normal, pues, ¿no? Para ejercerlo. Pero, pues, al ser siendo un órgano, sigue siendo un órgano, ¿no? Sigue siendo un órgano. Y un órgano, pues, el corazón, porque está irrigado, las coronarias. Entonces, también necesita oxígeno, también necesita perfusión, necesita oxígeno, perfusión, pues entonces llegar a las células, ATP al final necesita. Entonces, va a llegar un momento, pues, que diga, pues, no, la perfusión, pues, sigue siendo la misma, a pesar de que esté hipertrofiado. Y si está hipertrofiado, pues, no, es como ponerle la gasolina a un Fiat, no, la gasolina que era la cantidad de gasolina para un Fiat y luego ponerle a esa gasolina un Porsche, ¿no? Es como decir, el Porsche se va a quedar, dice que no, la gasolina le queda corto. Entonces, y ese sentido no hay, entonces, pues ahí va el tema. Entonces, baja perfusión, no llega sangre. Entonces, ¿qué hay? Isquemia, luego necrosis, luego infarto. Infarto miocárdico, pues, ¿no? Porque hay infarto y se refiere a ya tejido muerto, ¿no? Vamos a ver. Y ya, pues, y eso obviamente se expresa de una manera en el electrocardiograma, ¿no? Y por ondas, ¿por qué? Y eso sea bastante, ¿no? Bueno, entonces, ¿y por qué se hipertrofia el ventrículo izquierdo? Pues obviamente, pues no, porque es ventrículo izquierdo, aorta, pues no, ahí es por simple, ¿no? Ya bueno, aterosclerosis, estamos hablando pues de las placas aterosclerosicas, pues lo que hace pues, ¿no? Ya las estatinas, ¿no? Que es en este caso
estabilizarlas, pues, ¿no? Estabilizarlas para que no se desprendan, trombo, como, no, o sea, hacen un embolio, ¿no? Como un embolo. Entonces, pero esa vez de esas, esas capas, entonces, esas placas, entonces van a llegar hasta un momento, por si es arteria grande, pues al menos una luz necesaria, relevante, para que pasen normal, pero ya va a llegar a las arterias, va a llegar a un lugar donde se va a estrenar más, y ya pues, o más distal, y ya pues lo va a tapar, no llega sangre ahí, no hay perfusión, isquemia, necrosis, muerto, de esa parte, ¿no? Y lo que irriga también, ¿no? Y ahí va el problema. Y eso también puede llegar al cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pues, daño orgánico, ahí está, justo. Ya pues la retinopatía, hipertensiva, diabética, etcétera. Bueno, los scores, hablando de scores, pues no, las más importantes, bueno, al menos las más relevantes, ¿no? ¿No? Superficialmente, tienen que saber el Prevent AJA 2025, ¿no? Entonces, que está hablando de, en este caso, de presión arterial, tomando en cuenta edad, etnia, las comorbilidades, estamos hablando de comorbilidades, ¿no? Típico, cuando llegan rápido, hipertensión, diabético, alguna enfermedad operada, ¿no? Comorbilidades que tiene el paciente, ¿no? Entonces, ya pues, y una guía de inicio de terapia, ¿no? Que ya de por sí ya es full pregunta de siempre, ¿no? Entonces, luego también con respecto a los tratamientos de estatinas, antihipertensivos, hasta algunos también ya vamos a hablar de diuréticos, ¿no? Y el estudio de Framingham, que es, ¿no? En este caso predice, ¿no? Como valor de predictivo. Entonces, eso. Vamos a poner ahora sobre los cambios, los últimos cambios, en este caso de las guías del AJA. Ya, pues. Desde el 2017, el umbral pues era 130-80, ¿no? 130-80 y la meta 130, en este caso 80, menos de 130 la mayoría, ¿no? Y el 2024 lo que pasó es integrar los biomarcadores, pues estamos hablando del el ProBNP, ¿no? El factor no teorético, que obviamente que ya es cuestión de básico, ¿no? Creo que era eh, antes de, ¿no? Diagnóstico por imágenes laboratorio. Ya pues no, pero ahora ha cambiado. Ya bueno, y presión arterial, ¿no? Y obviamente menos de 120 alto riesgo. Y ahí lo que ha estado cambiando. Ahora, 2025, el control intensivo. Un control intensivo de las personas, si menos de 130, 80, universalmente. Luego de eso también toman en cuenta la parte renal, porque cardio, renal. De hecho, hay un tema, pues un síndrome cardiorrenal. Ya es real. Ya pues también es un tema para que se pueda leer. Interesante. Y ya pues entonces también se elimina la urgencia hipertensiva, que dice urgencia hipertensiva, ya no es así, ahora es por severa. Y ya pues bueno, en este caso también se añaden los inhibidores de SGLT2. De hecho, mi tesis va por eso, SGLT2. Ya bueno, acabo de quemarme, creo. Ya, pero bueno, es bastante interesante SGLT2. Y ya pues, ¿no? Con respecto a la diabetes mellitus, porque por su mismo mecanismo de acción que tiene, ¿no? Y ya pues, a ver, allá. Y pues en este caso la mayor agresividad y más utilizada acá es versus el 2017 actualmente, ¿no? Y que diverge en este caso con la guía española, porque AJA, España, no, AJA, pues, España, ESC, España. Entonces, que es que en este caso se considera más de 140-90 todavía, ¿no? Ahí la gran diferencia. Entonces, ya pues con esto ya puedes decir, doctor, ahí en pase de visita, pues le puedo decirle, doctor, según el AJA es así, pero según el español es así. Y dice, su madre, te has leído de dos. Entonces, bueno, cositas, ¿no? Entonces, las complicaciones más frecuentes, pues obviamente, infarto por 2 de riesgo, insuficiencia cardíaca por 3 de riesgo, ACV por 4 de riesgo. Pues enfermedad renal crónica y para volver a retomar o sea, un aquí es pues tratamiento, es para leerlo, pero es más, no, o sea, no es que sea fácil, obviamente, no es sencillo, pero es menos difícil, ¿ya? Es menos difícil volver de un aquí a un estadio normal
que un paciente con enfermedad renal crónica va a volverlo a hacer, ¿no? A salvar el riñón, por decirlo así. Pues no, pues ahí va viendo. Aneurisma aórtico, pues aneurisma aórtico, todo un tema bonito. Demencia, retinopatía hipertensiva. Mortalidad, ya pues ahí va a llevar mortalidad. La comparación, ¿no? En este caso, las guías internacionales con las guías actuales, ¿no? En este caso, estamos considerando las nacionales del MINSE de Salud de nuestro Perú. Y ya pues aquí va el toma de capturas de isquemia. Las comparaciones. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia en este caso? Pues entonces en los cuales se da cuenta, 130-80 AJA, 140-90 la española. Las metas, menos de 130-80. Y luego la norma técnica, ¿no? 2021 sigue estando acá 140-90. Y luego la meta también es 140-90 generalmente. Ahí va. Son pequeños cosas, son detalles, ¿no? Son detalles. Y el monitoreo, pues, ¿no? Obviamente obligatorio. Y la consulta, pues, se da y si está disponible, pues es mapa. Entonces, limitaciones, sí, ¿cómo van a encontrar limitaciones del acceso rural? Pues, obviamente, si vas a tomarle, pues, si ves a un paciente que, pues, estás en tu serum y ya, pues, tú lo ves, dices, ah, pues, es que el serum es serum, pues, no, es bastante, tiene sus cosas, seguramente. Entonces, viene un paciente que ya está días de la posta, está 3 días de la posta, por ejemplo, haya venido. No lo vas a dar, por ejemplo, como decíamos, cuando a veces hay medicamentos antibióticos que le das, este caso, por dosis única, que tiene, por ejemplo, duele, por ejemplo, en ampolla, por ejemplo, es un ejemplo. Pero hay otros medicamentos que tú también le puedes dar, pero es porque tú estás seguro que el paciente va a tener una buena adherencia al tratamiento o que va a volver, ¿no? Pero si estás en el serum, el paciente está viendo 3 días, va a priorizar, pues entonces tiene sus huertos, ¿no? Y va a priorizar obviamente el trabajo, son bien trabajadores. Entonces tú lo que haces es priorizar dosis única para que te estés seguro que al menos las ayude en todo lo que tú puedes, ¿no? Porque tal vez no retorne. Entonces, pues, también el tratamiento con respecto a la combinación inicial, pues, ¿no? Estamos hablando ya, ahí están incluyendo ya CGLT2, inhibidores ya pues lo de siempre, obviamente, IECA, los ARA2, y los IECA, pues, obviamente, porque mucho beneficio en insuficiencia cardíaca, aumentar, ¿no? Disminuir la mortalidad, etcétera, diuréticos, obviamente. Y ya, pues, entonces, depende del estilo de vida, cómo va, ¿no? Y todo ello. Entonces, luego de eso, seguimos con la comparación, vamos hablando de prevención, la guía Prevent. Entonces, estamos hablando también acá que en este caso el AJA, a comparación de la española, es más precoz y agresiva. Entonces, lo pueden tener más en cuenta, pero depende, ¿no? Es a criterio también del médico, ¿no? Y ya pues en este caso se adapta más a la realidad peruana debido a la cobertura, a factores externos, factores sociales, ¿no? Que va. Así que va más por ahí que la española. Y bueno, pues ha sido como bastante información. Entonces, ¿qué les parece? Entonces, unos 5 minutos o 3 minutos a ver si me confirma la moderadora de receso. Porque también quiero darme la cara, estoy cansado, jefe, y también yo. ¿O qué les parece? Sí, 5 minutos de receso está bien. Ya está bien. No, con respecto a cardiopatía isquémica, como lo que estaba hablando, es bastante fundamental, pues, la parte de perfusión, hipoperfusión, pues, ¿no? Isquemia da una isquemia, no llega oxígeno, se va muriendo el tejido. Entonces, también vamos a hablar después de isquemia, necrosis, porque obviamente ya se están necrosando, ya se están muriendo, infarto. Y esta parte se va hablar, pues, ¿no? En este caso, Zika, la llamamos síndrome isquémico, ¿no? Coronario agudo. Zika, no, pues ahí también la parte de angina estable, angina inestable, es bastante amplio, ¿no? Estable, estamos hablando de crónico, inestable, también se expresa de manera diferente. Y es toda una clasificación, es bastante, pero vamos a resumirlo, vamos a tratar superficial, pues claramente, porque ya también estoy cansado, jefe. Entonces, pero pues no.
igualmente se toma bastante relevancia lo de las guías que le había mencionado. Pues entonces, cuando le pregunte, estés ahí en la rotación, dices, qué oso. Acabo de venir metropolitana hasta el perro, pues dices, estoy cansado, jefe. Llego acá al hospital y llego a las 8, no, a las 7 de la mañana y me dice mi tutor, dice, vamos a pasar visita. Y tú ves ahí, no sé, sala de 2 de mayo, pucha, dices, a 50 pacientes, nada. Entonces, dice, estoy cansado y encima voy a venir con esto, no he desayunado. Y me han robado en el Metropolitano o en el Lanconero. Pucha, ay, no quiero recordar el Lanconero en esos tiempos. Pero ya bueno, pues, ya pues entonces tú llegas y dices, te pregunta, dime la definición. Y ya pues entonces tú le dices, doctor, según el AJA, se define cardiopatía isquémica como, entonces vas haciendo la palabra exacta. Pues entonces, bueno, lo más fundamental que tú le tienes que decir es esto: desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno miocárdico, ¿no? En este caso, por aterosclerosis crónica, por ejemplo. Y la aterosclerosis también tiene su clasificación, sus estadios desde su formación, porque obviamente hay aterosclerósica por macrófagos M1 y cuando pasan a macrófagos M2 y por qué, y va viendo. Esto es una clasificación de por sí. Y de hecho es pregunta de salud y ENAM. Pero bueno, pues ahí va viendo. Y pues lo que tienes que decirle, desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno miocárdico, en este caso puede ser esclerosis, manifestándose, ¿no? Síndrome coronarico agudo llamado. Entonces, ahí va, según el AJA, y te dice, ya no te vuelvo a preguntar en todo el día, al menos por hoy día, ¿no? Y ya, pues entonces, o si te vuelve a preguntar, o tal vez hay algunos que te dicen, me ha respondido, y con cólera te preguntan y te preguntan. Yo me acuerdo que con asistentes, conmigo me preguntaban y preguntaba, y llegamos hasta aniones, y yo le dije cationes, aniones, y ya, llegamos hasta aniones y cationes, con eso le digo todo. Y ya, pues, entonces, te buscan hasta que te equivoques. Pero bueno, pues. Y si no te encuentran, si no te logran que te equivoques, ya pues ahí te quedas con esa cara. Ves su cara y dices, qué abuso. Ya bueno, entonces ahí en definición, estamos hablando pues por placa, ruptura y erosión, estamos hablando pues no, si es la aterosclerosis, en qué estadio está en la aterosclerosis. Y si está inestable, estable, y en este caso, sí, y depende de eso también, y cómo se manifieste, en este caso, la clínica del paciente, todo vas a ver angina estable, angina inestable, también por los antecedentes, y lo vas relacionando todo, si tienes diabetes, y los factores predisponentes, ¿no?, que lo hacen. Con respecto a la epidemiología, obviamente, pues, aumenta, pues, de la comida rápida, etcétera, nutrición y ejercicio, y no solamente eso, ¿no? Algunos siguen eso bastante disciplinados. Sin embargo, pues estamos hablando de los trabajos, se vuelve más exigente, la sociedad se vuelve más exigente socialmente, aparte de los trabajos y todo eso. Entonces hay más sedentarismo y toda acción tiene su consecuencia, pues, ¿no? Y estamos hablando, pues, factores también predisponentes, ¿no? Que ¿no?, que ayudan a que se genere esto. En este caso, en los hombres, pues, ¿no?, mayor a 45, mujeres mayores a 55, y siempre ha estado, me acuerdo hasta ahorita, 45, 55, 45, 55, y se te queda ahí, y se te queda grabado, pues, ¿no? Y es preguntas, esas simples cositas, preguntas, todas sacan preguntas. Tabaquismo, obviamente, por lo que es todo un tema, mecanismo, por el mismo mecanismo de acción, el efecto de la nicotina, receptores nicotínicos, y ya, es todo un tema, para no irnos. Pues diabetes mellitus, obviamente, diabetes mellitus. Y dislipidemias, ¿no? LDL, HDL, ¿no? Y ya pues malo. Obviamente HDL, ADLL. ¿Cuál es el bueno y el malo? Bueno, ahí está, obviamente, si te pongo ahí LDL, migración, pues sabes cuál es el malo. Ya, pues entonces el diagnóstico, pues obviamente de todo de criterios. Y estamos hablando de síntomas, la clínica del paciente, clínica, exámenes. Algunos solamente lo puedes ver en clínica. En este caso,
Pero como siempre, es mejor, mucho mejor, es mucho mejor que te guíes, o sea, que lo principal para ti que seas clínico, bastante clínico. ¿Por qué? Porque cuando vayas al serum, cuando estés solo, si, no sé, por X razones, no tienes, pues, a la mano ciertas cosas, ¿qué vas a hacer? No vas a esperar, no tengo esto, pues no tengo tomo, no tengo eco, no tengo laboratorios, no tengo, digamos, en tu serum no tienes laboratorio. ¿Qué haces? No, te vuelves clínico, clínico. Y ya, pues, Argente, hasta en el Harrison lo dice, top. Y ya, pues, y esas cosas, esos detalles que hacen la diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, justamente me acuerdo que cuando estuve una vez en 2 de mayo, bueno, no una vez, fue una rotación, no, 2 de mayo en medicina interna, no me acuerdo qué sala, pero ahí hubo una rotante que era de Estados Unidos, pero ella era de India. Y justo decía que eso le sorprendía a Perú porque hay procedimientos que lo hacemos pues en plena sala. Y allá en Estados Unidos dice que preparan toda una sala de operaciones, una sala aparte, tienen todo, o sea, modernizado. Y ningún paciente, al inicio ingresa el paciente, le toma de todo. Es como el típico que coge el laboratorios, ¿no? Bueno, en este caso estoy acostumbrado a MINSA. Pero bueno, también en salud coge la computadora y marcas o mandas a hacer, o no, en el sistema, o también lo marcas todo y marcan todo porque ya, pues, ¿no? Y marcan resonancia, tomografía, ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los laboratorios para ver qué cae, ¿no? Pero dice que siempre, me acuerdo que me dijo que primero los laboratorios y exámenes auxiliares y recién vas con el doctor teniendo todo eso. Y ya pues, esa ayuda que tiene, bastante pues privilegio que tienen ellos, pues les va quitando pues en su momento, obviamente seguro se habrán leído la parte clínica en los libros o tal vez en sus diapositivas nomás, pero bueno, pues si la práctica te atrofias y el problema es ese, pues tienes que estar practicando y retomando, por eso lo dicen los estudiantes eternos porque debemos retomar y releer y repasar cada rato, porque lamentablemente sí, pues se olvida. Pero hay siempre que cosas que quedan, ¿no? Básicas. Entonces, con respecto a síntomas, pues obviamente, la angina, dolor, retroesternal irradiada. En este caso, cuando el paciente viene, pues el paciente viene, me duele el pecho, no esto que el otro, y le dices con un dedo, y te dice, no sé, acá, ¿no? Con un dedo acá. Y ya pues dice, es acá, es acá. Y me dice, sí, ¿y cuándo te duele? ¿En qué momento te duele más? Cuando inspiro. Y ay, ¿qué pasó? ¿Y vas al gimnasio, lo que sea? Sí, sí, levanté peso fuerte y de su momento, pues dices, pues no, con un dedo, no te hace, es un signo, tienen que buscarlo, es un signo. Y acá te dice que es todo, pues no solamente una específico. Y ya pues, y dice específico durante la inspiración, síndrome de Tietze, ya pues condritis, y ya pues entonces dices, pues no, lo vas asociando, y dices, no, le haces tu café en menos de los 10 minutos desde que he llegado, y dices, está todo normal. Y dice, pues no, ahí vas viendo. Y luego de eso, pues ahí vamos viendo el EKG, se va a ver un esquema, ¿cómo se ve un esquema de EKG? Vas, óndate, y ahí, ahorita vamos a, pues, a encontrar un EKG para ver. Y ya pues entonces el supradismial ST, la famosa, el signo del, no, le dicen de la lápida, porque es supradismial, infradisnivel. Supradisnivel se va a ver pues una lápida, lo voy a mostrar, y infradisnivel, pues infra, por debajo de la línea, desde el, ¿no? De positivo, negativo, y eso lo va a transmitir bastante porque es lo que diferencias en este caso con si es un IMA, si hay troponinas positivas. Entonces, pues vas a ver que es subendocárdico o epicárdico, ¿no? Y ya pues es esto. Y con respecto, pues, inversión también de la T, ¿no? T negativos. Y también sucede en ciertos casos, porque ¿no? Y también luego de ¿no? Del infarto, pues dices, ¿y cómo saber si un paciente en su EKG, con el EKG nomás ves CUS en ciertas derivaciones? Ves CUS, dices, CUS han tenido un infarto. Y ya pues dices,
base de antecedentes, pero él no sabía, tal vez ni cuenta se dio, o tal vez lo vio que estaba, su duración, tal vez pasó un momento y ya pues no, o fue confundido, no fue diagnosticado bien. Y ya pues entonces, ¿qué puede pasar? Pues ya pues las troponinas, estamos hablando pues troponinas, ProBNP, aparte, troponinas, estamos hablando de, había, si no me equivoco, justo, ay, me acabo de acordar, me olvidé de ponerlo, un gráfico que te pone mioglobina, las troponinas, ¿no? Y en que este caso las enzimas que ¿cuál es la primera enzima que aparece? Por ejemplo, la mioglobina, pero no es relevante porque es muy inespecífica. Cada enzima tiene su sensibilidad, es bastante sensible, pero es muy inespecífica. Por ejemplo, cuando tú ves en los laboratorios leucocitos, ves leucocitos 15.000 o 12, ya, ves 12.000 ya, 12.000 leucocitosis. Tú dices, ah, ya, no, no, es infección, no, no, no es necesariamente infección, leucocitos lo que traduce es inflamación, no necesariamente infección. Y luego te vas a bastonados unos 20, dices, ah, ya sí, pues no. Y ya, y vas viendo esos detalles. Entonces, bueno, pues obviamente vamos a hablar del test de estrés, ¿no? Test de estrés, en este caso también se llama ecocardiogramas, y tiene sus criterios también de por qué en ese momento, pero, ¿no? En algunos momentos no va a haber mano. Y ya, bueno, pues eso. Con respecto a la, ¿no? A fisiopatología, ¿no? Obviamente aterosclerosis, lo que estábamos mencionando, la placa fibrosa, entonces esa placa que está justamente ¿no? En la arteria, la placa, ¿no? Entonces se puede desprender porque si está en un estadio que está inestable, pues se va a desprender y va a ser como un émbolo y va a llegar a ese momento que va a tapar completamente la luz de otra arteria y pues va a llegar y va a haber una hipoperfusión y va a llegar lo que le dije, ¿no? Cascada. Entonces, pues entonces la ruptura y algunas van a estar inestables, van a estar estables, pues y hay un fármaco, obviamente hay fármacos y que también los estabilizan y eso tienen que buscarlo también, ¿no? Entonces, pues ruptura, trombosis y oclusión, lo que mencionaba, ¿no? Y en este caso, si es crónica, pues la estenosis mayor a 70% y eso es lo bonito, pues, ¿no? Eso es lo bonito. Bueno, tampoco tan bonito. Tal vez se le hace tediosa en un inicio, pero luego le encuentras lo hermoso. Depende el grado de estenosis de la luz, se expresa la clínica del paciente. Tal vez es anginas, o sea, dolor a esfuerzo, tal vez a esfuerzos, tal vez hasta en reposo, y vas viendo, pues, ¿no? Si esta estenosis mayor al 70%, por ejemplo, hasta un porcentaje la clínica, digamos, el paciente dice, ah, ya, cuando yo subo 3 escaleras, camino bastante, ¿no? O troto, me empieza a doler, empieza a dar un dolor opresivo y te das cuenta cuánto porcentaje de estenosis hay. Luego dice, ah, no, pero yo hasta cuando estoy sentado de la nada, estoy sentado en reposo, ya me está doliendo sin hacer esfuerzo. Dices, ¿a cuánto porcentaje en su de estenosis tiene? Y es un porcentaje y está justamente en una guía, pero no me acuerdo exactamente qué libro fue. Pero ya bueno, pues eso. Inflamación, como siempre, va a haber las interleuquinas 6, en este caso principalmente, pero obviamente o la 1, la 2, siempre la 1, 2, 6, 8. Y ya pues ahí siempre están interleuquinas, esto, esa es la parte de quimiotaxis, pues no. Entonces ya pues, ¿no? Disfunción endotelial y el remodelado muscular claramente porque todo se quiere adaptar a eso. Los scores en este caso en cardiopatía isquémica más relevantes, en resumen, sintetizados, pues Grace, Timmy, ¿no? Que en este caso pues, tienen que revisarlos, que es la predicción mortalidad, predice la mortalidad, en este caso 6 meses aproximadamente, y ya pues luego también está el AJA, 10 años, que en este caso es para indicación de estatinas. Bueno, ahí le dije las respuestas de las placas, ateromatosos, estabilidad. Y ya pues, ¿no? Y en este caso también el otro que es consortium, que te da en este caso la probabilidad de obstrucción, justificación, ¿no? Para justificar una coronografía. A ver, ya ahí está.
En este caso, los cambios de las guías, ¿no? Los cambios en las guías. De 2014, pues, ¿no? Las troponinas estándar, invasión temprana de riesgo. 2021, criterios para, en este caso, de revascularización. Y ya, pues, en ¿no? tomografía de coronarias, porque cada indicación, cada imagen, cada examen auxiliar, tiene sus criterios el por qué. Porque tienes que poner en una balanza de por sí. Porque la tomografía, como sabemos, son como decenas de, ¿no? de radiografías. Lo va a hacer radiar el paciente porque sí, porque solamente no está seguro la clínica. Hay criterios para eso, pues, ¿no? Para ponerlo en la balanza. Entonces, eso, pues, ¿no? Y ahora en 2025, pues, ¿no? Se va a ver que las troponinas, pues, ¿no? El uso obligatorio, menos de una hora se debe pedir. Entonces, y luego también la revascularización completa, totalmente razonable en la clase 2A, que también la clase 2A es un score que tienen que buscar porque pues no hay scores importantes. Con respecto a las complicaciones, ¿no? Las complicaciones hay complicaciones por el tiempo, ¿no? que va a tener el paciente. Agudas, arritmias. Estamos hablando de fibrilación ventricular 5 o 10%. Fibrilación ventricular, arritmias, pues como sabemos las arritmias vamos a un resumen ahorita. Se clasifican, pues no. Vamos a ver, QRS ancho, QRS angosto, ¿no? Angosto, ancho, QRS angosto. Vamos a ver supraventriculares, o sea, auriculares, más o menos supraventriculares y las QRS ancho ventriculares. Entonces estamos hablando si dice fibrilación ventricular y no, le vas viendo ventrículos. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la alteración en los ventrículos? Entonces, ya pues, y vas viendo, te vas recordando anatomía, fisiología, ¿no? Nódulo sinusáurico, ventricular. Ay, pero de sinusal al auricular ventricular también tiene, ¿no? Del Weckenbach, Torrel, etcétera. Ahí vas viendo. Y también no solamente se queda ahí, se va también, hay una extensión que se va a la aurícula izquierda, obviamente, porque en la aurícula izquierda también tiene que, ¿no? Entonces luego se auriculoventricular, hace GIS, Purkinje, y no se queden en Purkinje, pues, ¿no? Purkinje, me acuerdo que, como decían, me decían a mí, bueno, me decían, eso lo sabe el de seguridad, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Tú eres estudiante de medicina, debes saber más, buscar más. No te quedas ahí en Purkinje también te sale ahí ramas, fascículo, pues, anterior superior, ¿no? Póstero inferior, vas viendo. Y si te llegas a ese momento, te pones ahí a pensar bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, y eso se expresa de manera diferente en el EKG, ¿no? Y si nos vamos por ahí, pues ya no fuimos mucho. Insuficiencia cardíaca, cardiogénica, shock cardiogénico, 4 tipos de shock. Estamos hablando de shock cardiogénico, vas pensando por qué. Y si es algo agudo, pues no, lo vas pensando. Criterios de Framingham. En este caso, si hay insuficiencia cardíaca congestiva, y si es aguda, en este caso, insuficiencia cardíaca aguda, pues o es derecha o es izquierda, ¿no? Corazón izquierdo, corazón derecho. Entonces vas pensando, cada insuficiencia cardíaca tiene sus expresiones, su clínica. Y vas pensando, hay edema pulmonar aguda, ¿cómo lo tratas por semida? Etcétera. ¿Cuántos bolos a cuántas dosis? Estás pensando. Y todo esto de aquí a ir, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues el choque, mortalidad 50%, luego vamos a hablar con las complicaciones crónicas. Entonces vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, y ya pues no nos quedamos solamente en insuficiencia cardíaca, pues cualquiera puede estar con diagnósticos de insuficiencia cardíaca, con sus I-10 todavía. Es bueno, sí, pero pues para ahorrar tiempo. Pero si quieres pues ir más allá, pues obviamente insuficiencia cardíaca con fibra reducida, conservada o relativamente no reducida, y todo lo vas pensando. Si es insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, no, y por qué. Y ya pues, ¿no? Entonces también la muerte súbita es un tema completo, todo dicho, es toda una sección en los libros, es muerte súbita. Y ya pues, ¿no? Y revascularizaciones. A ver, ya. Y con respecto a la comparación entre las guías internacionales y las nacionales, estamos hablando de las de AJA, la española, con las de Salud y MINSA. Lo vamos a ver en general, no tan específico, pero lo más importante, ¿no? Viendo lo superficial.
Con respecto al diagnóstico, pues estamos hablando, ¿no? Las imágenes, en qué momento se pide la tomografía, el ecoestrés, ¿no? Con el test de estrés, porque hay test de estrés. Igualmente, como por ejemplo para diagnosticar la diabetes, hay también el hemoglucotest, en cualquier momento, hemoglucotest en ayunas, hemoglucotest con después de 65 gramos de glucosa, ¿no? En cómo reacciona, o también ya va más allá, hemoglobina glicosilada, según los criterios de la edad, ¿no? La guía de la edad. Pues igualmente hay acá, ¿no? Entonces, vamos hablando, hay criterios. Y también cambian respecto al EKG, más troponinas básicas, ¿no? Que es lo más básico que se debe ver. EKG, paciente con clínica sugestiva a que sea cardíaca, infarto o en este caso dolor torácico, sugestiva, menos un EKG debes tomarlo antes de los 10 minutos, no debe pasar los 10 minutos, sea lo que sea. Le vas mandando al interno, le vas mandando hasta el técnico, algunas veces el técnico también lo hace, haga EKG, tú estás avivado, pues interno, que quiere aprender, quiere ser doctor, le dices, ya, no doctor, no te preocupes, yo lo voy haciendo mientras van atendiendo a mis compañeros el resto de pacientes. Entonces se debe priorizar bastante, ¿no? Y también por esa prueba de esfuerzo también dice mencionado limitada fuera de Lima, obviamente porque Lima, lo centralizado que está aquí Perú, pero poco a poco se va a ir descentralizando como debería ser y llegar a este privilegio que tenemos a todos. Entonces ya pues como mencioné, Minsa prioriza la clínica mayormente. ¿Por qué prioriza la clínica? Pues por la deficiencia que hay, ¿no? Entonces, pues, manejo agudo, con respecto al manejo agudo, pues estamos hablando de menos de 90 minutos primaria, dejamos al anticarrelor contra la aspirina, ahí vamos a ver. Justamente estaba leyendo lo de la guía de tórax, en tórax, también tiene su, es bonito, y está viendo la dosis en comparación entre ticagrelor y aspirina, ácido salicílico, pues, ¿no? Porque aspirina es el nombre que adoptó. Entonces, eso. Es como decir sinelefino y Viagra, pues no vas a estar diciendo lo mismo. Tienes que decir ácido salicílico, pues, ¿no? Estamos clopidogrel que se usa más y todas esas cuestiones. Entonces, hay diferencias, tomen captura, importante. Y la prevención, obviamente priorizar la prevención. Si hay una muy buena, excelente atención primaria en salud, bueno, en este caso prevención en los pacientes y no se llega a desarrollar la enfermedad para afectar la calidad de vida del paciente a largo plazo hasta llegar a limitarlo tanto, pues prevención, si hay una buena prevención, no va a llegar el paciente, ¿no?, a complicarse. Pero ya sabemos por qué llegan bastantes, pues, ¿no? Entonces ya pues acá funable, de frente, frío, es la verdad. Pues entonces eso, pues estamos hablando de estatinas de alta intensidad porque sí, las estatinas se dividen por, por la intensidad que tienen, porque ahí hay fármaco, hay estatinas por la potencia, ahí es tarea. Bueno, no creo que, bueno, estamos también lunes, acabo de regresar que estamos lunes. Ya pues entonces, ya pues LDL menos 55, SGLT, inhibidor de SGLT2 temazo, no en diabetes mellitus, con diabetes mellitus, porque siempre dice hipertensión, diabetes, diabético, hipertensión, por eso hasta hay, de hecho, una clínica acá también que se dedica, son cardiólogos y endocrinólogos, una clínica que se encarga de eso. Y ya pues rehabilitación cardíaca también es un tema muy aparte bastante. Y ya pues bueno, las complicaciones que yo he mencionado. Y bueno, pues acá es ¿no? Lo que les había mencionado, isquemia, lesión, necrosis. Isquemia, lesión, necrosis. Bueno, y llega después de necrosis, en necrosis estamos hablando de infarto, ¿no? Infarto miocárdico agudo. Y bueno, pues eso. Estamos lo que estaba mencionando, cómo se expresa, ¿no? Cómo se expresa en el ecocardiograma. Pues, como decía, subepicárdica, subendocárdica. Hay una gran diferencia. Entonces, pues, ¿no? Como sabemos, hay etapas para ver el EKG, ¿no? Hay pasos.
¿no? Entonces, pero no vamos a saltarnos un poco acá para ser más sintetizados. Y ya pues, ¿no? Como vemos aquí, es onda P seguido por un QRS. QRS lo vas viendo, cada cuadrado, ¿no? Grande, por decirlo así, es constituido por, en este caso, por cuatro cuadraditos chiquitos. Cada cuadradito chiquito 5. Y entonces, por ende, el grande, pues 20. Entonces lo vas multiplicando ahí. Y cada uno, pues, estamos hablando de milisegundos. Milisegundos, luego el resto es voltaje, pues, ¿no? Voltaje vertical, milisegundos, el tiempo. Y vas pensando ahí. Y ya, pues entonces, como podemos ver, isquemia, ¿no? Isquemia, como está acá, en este caso, no sé si lo puedo poner. Ah, mm, no se puede. Bueno, acá isquemia, supongo ver la onda P, QRS, onda T, a veces soy no. Pero bueno, pues onda T invertida, negativa, ¿no? Y si se da cuenta, es de impresión simétrica. Simétrica, invertida, negativa. Positiva, positivo, negativo. Entonces va viendo eso. Entonces, ¿cómo se explica acá? Subendocárdica, subendocárdica, endocárdica, endo, abajo. Entonces va viendo una T, una T isquémica, le dicen, no, una T isquémica. Estamos hablando de, si das cuenta, de simétrica, simétrica y positiva. Entonces, estamos hablando también subepicárdica, ¿no? Cuando ya llega una lesión. Entonces, subepicárdica, subendocárdica, ¿no? Es como lo mismo. Positivo, está, no, el segmento ST, ya ST elevado. Estamos hablando P, Q, R, S, T, y acá también tienen la llamada onda J, J, y ya pues vamos ahí, es tema para leer. Entonces, subendocárdico, estamos hablando acá. Justo, quédense o no en la línea imaginaria acá, justo. Iba viendo positivo y negativo abajo. Y vas tomando en cuenta eso. Entonces vamos a llegar a necrosis, infarto miocárdico agudo, o no, que ya llega. Y vamos a hablar las famosas porque le dicen, desde acá, desde subepicárdica, se dan cuenta que tienen acá, ¿no ves que parece una lápida? Un signo de lápida, lápida, muerte, necrosis, lesión, necrosis, llega a necrosis, acá. Y se da cuenta y acá se da cuenta, mire, ¿qué pasó? Dices, ¿qué fue? ¿Qué fue acá? ¿Qué fue, mano, acá? Entonces, dije acá, esta es la onda Q, ¿sí o no? Lo que es onda P, Q, R, S, S, T, pero esta igual se quedó subepicárdica, por ejemplo. Y la onda Q, mira, la onda Q. Y, por ejemplo, cuando es ya, cómo ver una onda Q, por ejemplo, si un paciente tiene antecedente y ni cuenta tal vez ha dado, ya tiene un infarto, puede pasar. Y ya pues ves ondas Q también sugestivas, que te dan indicios, ¿no? Y ya pues, ¿no? Tenemos ese criterio. De hecho, lo saqué de emergencias críticas. Buenazo. No es- Entonces, ahí vamos a ver. Ya. Vamos a ver esto de acá. Este KG. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. De dos. Derivaciones. De dos. De dos. Uy, acá está, mira, el ojo. Ah, te está más visto, no se puede ver, ¿no? Acá, como el libro, como dicen, ¿no? Como en el libro. Y muchas veces hay también, como hay manifestaciones, hay enfermedades que tú lo ves en el hospital y dices, "Ah, está como igualito al libro". Y pues bueno, como sacamos, podemos ver onda P, QRS, ST, LST, mira, ST, está como elevado. Acá vamos a ver la basal, por ejemplo, está el cero, cero. Entonces ponemos P, QRS, ST elevado y ya pues la T. La P otra vez y así. Pues entonces vamos viendo que esta esté elevado, ¿no? Entonces es en D2, derivación de 2. Luego te vas a, mira, ahí está, 3, mira, 3 también, mira, ¿qué fue? Y luego te vas a d 2 larga, pues hija, no estoy seguro. Mira, d 2 larga te está más pues, ¿no? Si tiene rayas y ruge, tigre. Entonces, si ves ahí, más claro no puede estar. Entonces, ya pues ves, L2 larga, lo confirma. Luego está también.
tiene que estar seguido, pues tiene seguido en dos derivaciones. Entonces también son criterios. Entonces en D3, mira, sospechoso, ¿no? Lo vas viendo. Luego vas viendo, mira, B1, B2, las derivaciones anteriores, las precordiales, ¿no? Le vas viendo ABR, mira, ABL, ABF, sospechoso ahí. Mira, 2, 3, ABF, uff. Hay una imagen, de hecho, que te coloca, ¿no? 2, 3 ABF, estamos hablando. Y luego te vas, mira, estás viendo precordiales. Mm, Viendo, mira, mira, B2, B3, mira, B3, B4, las R's, sospechoso. Aquí viendo sospechoso. La B3, las R's, sospechosas, sugestivas. Pero bueno, pues no, hay criterios. Entonces B5, B6, mira, en B6, sospechoso. Y ya, pues entonces vamos viendo. En este caso, 2, 3 ABF, estamos hablando de, pues, si por ejemplo, no, vamos a ver. Si hubiera pasado en B1 y B2, estamos hablando de ápice, ápice cardíaco. B3, B4 hubiera sido el segmento anterior. Ahí hubiera sido el infarto. Si es B5, B6, estamos hablando de lateral, segmento lateral. Pero es lateral en general, pues, ¿no? Entonces no te vas a quedar en general nada más. Acá full especialistas. Entonces vamos a ver, D1, si estuviera en D1, B5, B6, estás hablando de lateral. Entonces estamos hablando, pues, y dices B1, B5, B6 y ABL, lateral confirmado. Pero si es B5, B6, ves un infarto, por ejemplo, en este elevado, y ves y confirman desde 1, B5 y B6, alto, lateral alta, le dicen. Y entonces B5, B6 más ABL, baja. Entonces vas viendo ahí 2, 3, como en este caso, ABF, 2, 3, ABF, cara inferior. Y ya pues entonces vas viendo ABR, ahí vas viendo. Ya tampoco, hay también, si les interesa, pues, ¿no? Ver sabiendo por qué tal cosa. Y si es B3, B4, cara anterior. Y obviamente también debes saber la anatomía. Anatomía. Sí. Pues entonces estamos hablando, cómo se irriga corazón, coronaria desde el seno, pues no, de ahí justamente, si esta es digamos, la aorta, está saliendo acá, corazón, de acá sale. Justamente de acá, justo cuando mete en esta límite. Coronaria izquierda, coronaria derecha. Entonces, coronaria izquierda y coronaria derecha, pues obviamente estamos hablando de coronaria izquierda y coronaria derecha. Ahí también se puede saber con el EKG hasta qué arteria está sugestiva, que está ocluida, dónde está el infarto, en dónde está ocluida, qué arteria. Entonces vas a pensando, pues, si le dices, ¿en dónde está el infarto? Y encima qué arteria es el pase de visita, pues ya pues no. Te dice todo. Pues pero eso es tarea, pues no voy a decir nada. Pues cara interior vamos a ver por coronaria, pero te digo que coronaria derecha, cara inferior. ¿Sí? Coronaria izquierda, cara anterior, la descendente anterior, descendente posterior, la coronaria es derecha, descendente posterior, coronaria izquierda, descendente anterior, tiene sus ramas y es más específico cómo se ve y es ya otro tema más profundo. Luego vas a hablar con también otra rama, principalmente la circunfleja, que va por la atrás también, y la circunfleja también ciertas personas también tienen, pues, eh, no todos son iguales, entonces el circunfleja también tiene una parte que también puede enviar la cara posterior y algunas también, ¿no? Hay ciertas excepciones, ¿no? Y va, ese es otro tema, si te interesa más profundidad, pues no. Y eso. Y bueno, pues aquí terminamos ya haciendo uy, 30 segundos para las 10:30. Y ya bueno, la verdad estoy cansado, jefe. Y bueno, pues gracias por la atención a los que se quedaron y pues eso. Muchas gracias, Estefano.